Esto es Cabildeo Digital. Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa de noticias de último momento. Tenemos mucho que conversar y analizar en esta jornada. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Mavi, Amalia, ¿cómo estás? Hola Cacho, hola amigos, bienvenidos. Aquí comienzan las noticias de último momento y la más importante es el movimiento militar de parte de los Estados Unidos en aguas del Caribe. Yo le pondría el sonido de tiburón. Chun, 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 chun. Maduro así, ¿no? La misión dice que es en contra del narcotráfico y el terrorismo. Bueno, hace poquito determinaron los de Estados Unidos que Maduro entra en esa categoría. Terrorista y narcotraficante, o sea, más claro agua. ¿Qué podría pasar? Una intervención, pues una amenaza para que se rinda. Estaremos hablando de eso. Estaremos hablando de la postelección, de los resultados oficiales, de la crisis en algunas empresas estatales, declaraciones de unos y otros, una confabulación, un temor, una conspiración. Bueno, ya le vamos a estar hablando de eso. Cacho, ¿por dónde quiere arrancar? Precisamente, ¿por qué no lo hacemos? Esta novedad de la posible incursión militar de Estados Unidos a Venezuela, Amalia, están viajando en este momento, se están desplazando por el Mar Caribe, 3 destructores de la Armada estadounidense que se están dirigiendo a costas venezolanas, seguramente para meter presión a Maduro y que eventualmente se entregue, porque como recordarás, hay una recompensa de $50 millones por la cabeza del tirano venezolano, 25 millones por Diosdado Cabello y 15 millones por Vladimir Padrino. Imagínate, solo los 3 están sumando casi $100 millones en este régimen que está acusado, Amalia, de ser la cabeza del cártel de los soles. Si hay una palabra que puede definir esto, es narcoestado. Edificaron un narcoestado y la acusación de la justicia norteamericana dice que Maduro, Cabello y Padrino son cabezas del cártel de los soles, conectado, Amalia, conectado, dice la acusación, con el cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán y ahora liderado por sus hijos, los Chapitos. Y vinculados todos con las actividades terroristas que están financiadas, que están promovidas por Irán. Entonces la categoría de terrorismo también se incluye en esta categoría. La pregunta es, ¿se animarán a invadir? Este es el movimiento militar más grande de Estados Unidos desde la invasión de Estados Unidos a Panamá. De tal modo que la cosa parece en serio, ¿no? Nicolás Maduro y sus allegados se habían acostumbrado a hacerse la burla de los Estados Unidos. Con Biden fue vergonzoso, ¿no? Biden hizo un operativo impresionante para detener a SA, a el brazo financiero de la dictadura de Venezuela. Lo agarraron en África, un trámite larguísimo de extradición, finalmente lo llevaron a Estados Unidos para ser procesado, esperaba que cante hasta el Ave María, no cantó nada. Maduro hizo una gran campaña y luego entablaron una negociación, Maduro-Biden, y Maduro se comprometió a hacer unas elecciones democráticas, limpias, pero que le devuelvan a Assad. Y entonces Biden le devolvió a Assad. Assad ahora es el ministro de Industria del régimen de Nicaragua. Y por supuesto Maduro no cumplió ni elecciones libres, ni entregar al poder a quien ganó, no cumplió nada, ¿no? Fue una carcajada estrepitosa, fuerte, en la cara de Biden. Llegó Trump y, claro, tiene como mano derecha de sus relaciones internacionales a Marco Rubio, que es cubano y enemigo frontal de la dictadura venezolana. Y entonces parece que la cosa va en serio. No le han mandado un mensaje
por carta, por tweet. Le están mandando un mensaje con unos barcos de guerra que son imposibles de no ver, Cacho. Yo creo que va en serio, ¿no? Se lo van a cargar, me parece. Y claro, se están metiendo con el ejército más grande del mundo. Yo creo que Maduro tiene que ver qué es lo que hizo Trump cuando lanzó estos misiles a Irán, ¿no? ¡Pum! 3 ya acabaron con las plantas subterráneas ocultas donde estaban procesando una bomba atómica. Entonces, tienen que pensarlo bien, ¿no? Pues no creo que salgan vivos si se resistan. Si se resisten, no creo que salgan vivos. Hay 4 personajes, Amalia, sobre los que se está montando toda la acusación judicial en contra de Maduro, de Diosdado Cabello, de Vladimir Padrino. Estos 4 personajes están en manos de la justicia estadounidense. Me refiero primero a Hugo El Pollo Carvajal, exdirector de inteligencia del régimen chavista, muy allegado, Amalia, a Hugo Chávez, y de quien se dijo partió y es el operador de esta conexión con el cártel de los soles. De hecho, se formó el cártel de los soles en el régimen de Hugo Chávez. Y es los soles, Amalia, porque a diferencia, por ejemplo, de los generales bolivianos que llevan estrellas doradas, allá los generales llevan unos soles dorados para distinguirlos del resto de sus camaradas. Entonces, por eso es que incluso se denominó el cártel de los soles, porque fue hecho por la cúpula militar donde participó el Pollo Carvajal. Los otros 3 personajes son mexicanos, Amalia. Uno es Ismael El Mayo Zambada, ex socio del Chapo Guzmán, ambos ya también en manos de la justicia estadounidense, el Chapo cumpliendo una cadena perpetua y el Mayo Zambada queriendo evitar esta cadena perpetua, entregando información, ambos líderes históricos, líderes del cártel de Sinaloa. Y finalmente están también en manos de la justicia estadounidense los hijos menores del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López, alias el ratón, y Joaquín Guzmán López, alias el güero, que ya están también brindando información, tratando también de evitar penas muy graves como la cadena perpetua. Entonces, toda esta información, Amalia, ya está siendo procesada y una vez que, me imagino, actúen los militares que están acercándose a costas venezolanas, va a haber una acusación formal, me imagino, con muchos datos, con muchos testimonios, con muchos indicios de la comisión y la conexión entre el cártel de los soles y el cártel de Sinaloa, el más temido y el más grande y el más poderoso de México. El punto que nos atañe es el proveedor. ¿Quién es el proveedor de cocaína para el cártel de los soles? ¿Quién envía cocaína al régimen de Venezuela? Algo que está probado son las guerrillas colombianas, el ELN, que no llegó a ningún acuerdo con el Estado colombiano, y la disidencia de las FARC, que siguen produciendo cocaína en Colombia y son proveedores de cocaína hacia el norte, controlan la frontera entre Colombia y Venezuela, eso está claro. Pero también hay una conexión con Bolivia. Recordarán ustedes que hay un oficial de la FAP que pidió asilo en los Estados Unidos, que dijo que en el gobierno de Evo Morales se llevaba cocaína a Venezuela en aviones de la FAP. Bueno, en el único avión de la FAP, y que de esto estaba enterado Evo Morales, por supuesto. Esta declaración es pública, esta declaración fue brindada en los Estados Unidos. Evo Morales y esa estrecha relación con el cartel de los soles no solo era política, era también de negocios ilegales. Evo Morales, el rey del Chapare, el rey de la zona donde se produce coca y cocaína. Esa cocaína, el 99% de la coca es para la cocaína sale del Chapare. ¿Quién controla políticamente, milimétricamente lo que pasa en el Chapare? Evo Morales. ¿Será vinculado? ¿No será vinculado? Cacho, lo más probable es que sí.
Exactamente, porque además hay otro dato, Amalia, que tiene que ver con los hijos mayores del Chapo Guzmán. Te hablé de los hijos menores de Ovidio y de Joaquín. Ahora tengo que hablarte de los hijos mayores de Jesús Alfredo, que estuvo en Bolivia el 2011, se dice que entre el 2009 y 2011, y de Iván Archibaldo el 2016. Ambos llegaron para aprender pilotaje en el Trompillo, se tienen todos los datos en qué escuela, cuánto tiempo. Es más, se dice que Iván Archibaldo pagó por adelantado todo el curso y tenía la ventaja de él decidir a qué hora pasaba las clases de pilotaje. Pero además Iván Archibaldo tenía credencial para ingresar libremente a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Bueno, Iván Archibaldo ahora tiene una recompensa que se ha subido de 5 millones a 10 millones de dólares, Amalia. Esto fue noticia el sábado. La administración estadounidense decidió elevar la recompensa por la cabeza de Iván Archibaldo, que en este momento, Amalia, es prácticamente el jefe de jefes del cártel de Sinaloa, sobre todo vinculado a la producción de fentanilo, que es la gran amenaza en las calles estadounidenses. Entonces, imagínate, están cercando también a los hijos mayores, tienen a los hijos menores, tienen al socio, tienen al Pollo Carvajal. No, me imagino la cantidad de información que se estará proveyendo. Ya que mencionas el fentanilo, me voy hasta la Argentina. Un laboratorio cuyos dueños están vinculados a Cristina Kirchner o al kirchnerismo en general, producían legalmente fentanilo. Lo cierto es que este producto, utilizado como analgésico extremo, para la anestesia también, en fin, se distribuía a los hospitales en la Argentina y salió un lote contaminado. Hasta el momento, 95 personas han muerto por el consumo de este producto que en la Argentina es legal, controlado pero legal. Pero se ha abierto una investigación, se pide la detención de los dueños del laboratorio que, como les digo, están muy vinculados políticamente al anterior gobierno. Es un escándalo mayúsculo, ¿no? De proveer de este producto, medicamento, entre comillas, que sale a las calles y se devora a los jóvenes, los vuelve zombies, pero claro, en pequeñas cantidades, administrado de forma médica, científica, tiene otros usos que tiene que ver con anestésicos, en fin, contaminados, casi 100 muertos, es una cosa muy, muy, muy grave. Bueno, entre tanto, ¿qué más estará pasando en el Chapare, Cacho? Cerramos este sector. Sí, en el Chapare va a haber una especie de ampliado del evismo, Amalia, este miércoles. Evo Morales ya ha convocado, quiere evaluar políticamente los resultados que, según él, le han favorecido con el voto nulo de al menos el 19%. Veremos si eso se va confirmando con relación al avance del cómputo final de los resultados de las elecciones de este domingo, Amalia. Así que te planteo que ya comencemos a hablar de la política nacional. ¿Y qué te parece, Amalia, si lo hacemos arrancando con una pregunta que tienes preparado que me parece tremendamente interesante? Lo haremos después de que Cacho Herrera nos diga este mensaje que es importante, que viene del Banco de Crédito. Cacho, ¿qué nos tienes que decir? Hay momentos que simplemente pasan y hay experiencias que te hacen volver. En BCP cada visita se siente distinta, pensada para ti. BCP, lo menos, parecido a un banco. Hay cómputo oficial muy avanzado. Esto ha sido extraordinario. Uno, que el Tribunal Electoral ha dado los resultados anticipados, muy parecidos a los lanzados por los medios de comunicación. Extraordinario, resolvió el misterio del resultado electoral, pero ahora un poco más lento vienen los resultados oficiales, que también están avanzando muy positivamente. En elecciones anteriores todos estábamos pegados al computador viendo a ver si nuestra acta coincide con la fotografía que habíamos sacado. En fin, hoy las actas están en la computadora, cualquiera puede ver el acta de su mesa
pero no es hoy una gran preocupación. De tal modo que los resultados van avanzando. ¿Cuántos votos, cuántas mesas ya han sido computadas de manera oficial? Cacho, por favor. ¿Cómo no, Amalia? En este momento ya se han computado el 68,39% de las mesas. Estamos bordeando ya el 70% del cómputo oficial, que me parece extraordinario, Amalia, como el Tribunal Supremo Electoral ha desarrollado una capacidad muy, muy interesante, muy importante en términos informáticos. De ese 68,39%, el PDC, vale decir la candidatura de Rodrigo Paz Pereira y de Edman Lara, tiene el 30,67%, y a poca distancia se ubica la candidatura de la Alianza Libre de Jorge Tuto Quiroga y de Juan Pablo Velasco con el 28,31%, Amalia, 28,31%, que da una diferencia en este momento del 2,28%. Ya se han cerrado, Amalia, 3 departamentos al 100%. Estamos hablando de Oruro, de Pando y de Tarija. 3 departamentos que ya han completado al 100% su cómputo oficial de votos. Ya también se sabe oficialmente cómo va a ser la distribución de senadores, de diputados plurinominales y uninominales en estos 3 departamentos. Faltan los dos grandes, Cacho. No se puede cantar victoria en ninguno de los dos bandos hasta que se sumen los votos de Santa Cruz, por un lado, que van a favorecer a Tuto Quiroga, y los votos de La Paz, que van a favorecer a Rodrigo Paz y a Lara, al capitán Lara. De tal modo que hasta el momento, con 70%, la distancia es del 2%, pero si luego haces el cómputo en La Paz, la distancia va a favorecer a Rodrigo Paz, pero si haces el cómputo de Santa Cruz, esto va a favorecer a Tuto Quiroga. Hay que esperar la final, el resultado final, que no cambia para asuntos prácticos. Habrá una segunda vuelta entre Tuto Quiroga y Rodrigo Paz Pereira. Eso es así. Así es, No hay posibilidad de que eso se modifique. Y en estas horas, Amalia, ha habido un montón de especulaciones en torno a teorías de conspiración vinculadas con Rodrigo Paz, con el MAS. Entonces, la pregunta precisamente está construida en este contexto. Por favor, te pido, Amalia, por favor, que nos hagas conocer la pregunta. La pregunta es, como todas las que lanzamos, sumamente provocadora. Dice, ¿cree usted que Rodrigo Paz Pereira, estamos hablando de su campaña, ¿no? ¿Tiene un acuerdo secreto con el MAS? La pregunta tiene que ver con el triunfo sorpresivo de Rodrigo Paz Pereira. Y lanzada la pregunta, vamos a qué es lo que está pasando. ¿Por qué lanzamos esta pregunta? Es que hay una teoría de conspiración muy interesante que está en todas las redes sociales, que seguramente usted recibió un mensaje y se quedó frío porque uno cree las cosas que llegan al celular, ¿no? Uno cree que es cierto todo lo que usted lee y lee las cosas más extrañas como esta. Cacho, ¿cuál es esta teoría de conspiración? Tiene que ver, Amalia, amigas y amigos, con un aparente acuerdo bajo la mesa entre la candidatura de Rodrigo Paz Pereira y de Edman Lara para que, llegando a un acuerdo con el MAS, con el masismo, se pueda apoyar a Rodrigo Paz Pereira. Esto habría ocurrido en las elecciones de este último domingo, masivamente a esta candidatura, de tal forma de desplazar, en primer lugar, a Samuel Doria Medina de la segunda vuelta, y ante la imposibilidad de que pueda trepar Andrónico Rodríguez, todo ese caudal de votos se vaya a Rodrigo Paz Pereira y sea de alguna manera una especie de candidato disfrazado del MAS, en el caso de Rodrigo, y meterse a la segunda vuelta con posibilidades de disputar la presidencia con todo, digamos, este apoyo secreto del masismo en términos de votos. Aparecen algunos nombres y quizás el más llamativo es David Choquehuanca. Se dice en esta teoría de conspiración
que el vicepresidente habría articulado todo esto con los estrategas de la candidatura de Rodrigo Paz. Nos parece una lectura todavía muy epidérmica, no es entrar al fondo de cómo se ha comportado finalmente el elector boliviano este pasado domingo, y sobre eso es lo que queremos conversar ahora con Amalia. Cacho, yo creo que es que empezó la guerra sucia. No sé si la orquestó Tuto Quiroga, pero es guerra sucia. ¿Por qué? Porque no está basado en ningún hecho fehaciente. Ninguno de estos mensajes tiene autor. Cuando usted recibe un mensaje anónimo, es eso, anónimo. Cuando es anónimo es cobarde, y cuando es cobarde está basado en la mentira. Si alguien sale y dice yo digo tal cosa, yo digo, y aquí está la prueba, ¿no? Perfecto. Tiene que tener nombre y apellido para responsabilizarse del contenido. Cuando es anónimo, pues circula y usted lee y se sorprende y dice, esta es la explicación, por esto ganó Rodrigo Paz Pérez, entonces el masismo, y entonces le entra la duda, ¿entiende? Lo importante es que si usted conoce a alguien que votó por Rodrigo Paz Pereira, le pregunte por qué votó. ¿Le llegó una instrucción del MAS y usted responde a las instrucciones del MAS? ¿Usted es militante del MAS y le llegó una orden y usted acató y votó por eso? ¿Votó por Pereira, Paz Pereira y por el capitán Lara? Es bueno salir de dudas. Yo tengo a alguien, conozco a alguien que votó por Rodrigo. Lo dijo públicamente. Mi amigo Carlos Valverde, de Santa Cruz, periodista de Santa Cruz. Estuvimos en algunos comentarios de encuestas y estuvimos comentando los resultados en Unitel. Y él dijo públicamente, yo voté por Rodrigo Paz Pereira. Lo dijo, aclaro que yo voté por Rodrigo Paz Pereira. Carlos Valverde recibe órdenes del MAS. Es decir, es una locura esta versión sobre por qué ganó Rodrigo Paz Pereira. Es decir, es no reconocer la realidad. Ganó y bueno, ¿por qué ganó? Y vamos al análisis. Hay que preguntarle a la gente que votó por Rodrigo Paz Pereira, ¿por qué votaste por Rodrigo Paz Pereira? Yo tengo una explicación política, pero no quiero ni dárselas. Hemos lanzado la pregunta y es después de que usted leyó 20 mensajes en este sentido en su celular, ¿qué le quedó? ¿Sí? La gente que votó por Jaime Paz Pereira es gente que cumple las órdenes del MAS y solo por eso votó por Jaime Paz, disculpen el lapsus, no es Jaime, es Rodrigo Paz. Yo estoy inquieta, ¿no? Es quitarle el triunfo a alguien que se lo ha ganado a pulmón, ¿eh? Yo no voté por él. Y no sé si votaría por él. No sé, viene la segunda vuelta, quiero oír debates, quiero oír argumentos, pero me indigna la mentira. Y de estas mentiras circularon muchísimas en contra de Doria Medina. Brutal, fue brutal. Y hay una autoría, porque ¿quién se beneficia de estos rumores? Bueno, el que se beneficia es el autor, ¿verdad? En este caso, Tuto Quiroga. Tuto no ha salido a decir yo no tengo nada que ver con estas cosas, ¿no? Y tal vez no la tenga que ver, por ahí es la gente que se inventa, es también posible, pero el beneficiario es Tuto Quiroga. ¿Cuál es tu impresión? Primero que tiene que ver con una lectura demasiado simple, demasiado superficial de lo que ha ocurrido este domingo en Bolivia a través de este mecanismo democrático que es el voto. No comprender qué es lo que ocurrió finalmente con estos resultados es quedarnos ahí en la superficie y no ingresar a reflexionar sobre el tema de fondo. Y precisamente la pregunta que hemos lanzado, además de ser muy provocadora,
tiene este sentido de que usted, amiga, amigo, reflexionen sobre esto. ¿Qué realmente pasó este domingo en Bolivia para que tengamos estos resultados de Rodrigo Paz Pereira ganando la primera vuelta? No es que solamente se ha inscrito en el balotaje, ha ganado la primera vuelta en Bolivia. ¿Por qué ocurrió esto? El sentido de la pregunta también es este, para que usted reflexione. Diga, ¿creemos que es esto? Que ha habido este acuerdo secreto y le han pasado todos los votos del masismo a Rodrigo Paz Pereira. ¿Será tan fácil pensar que eso ha ocurrido? ¿O es esto que hemos ido comentando aquí en el programa? Este doble castigo, castigo al MAS y sus tropelías, su corrupción, su autoritarismo de 20 años, pero también castigo a la vieja política de la derecha en el país. Les invitamos a que reflexionen sobre esto último, porque parece que por ahí va la cosa, ¿no? No queremos, por supuesto, nosotros tener esta osadía de tener la verdad en nuestras bocas, me refiero a Amalia y a mí, pero les invitamos, a partir de esta pregunta, reflexionen, y ustedes en su casa, con su familia, con sus allegados, con sus compañeros de trabajo, con los compañeros de la universidad, reflexionen qué ocurrió para que don Rodrigo Paz Pereira se alce con la victoria este domingo. ¿Será que la mitad de La Paz, porque la mitad de La Paz votó por Rodrigo Paz Pereira y el capitán Lara, ¿será que la mitad de La Paz están integrados por borregos que reciben una orden y la acatan? Si fuera así, hubiera sido más fácil que los pastores de estos borregos, es decir, el MAS, el gobierno, hubieran dado la instrucción de votar por Eduardo del Castillo. ¿No te parece, Cacho? ¿Para qué hacer votar por un tercero? Si ellos tienen la capacidad de dar una orden y la mitad de La Paz es un borrego que cumple un rebaño de ovejas que sigue al pastor David Choquehuanca, que dice voten por tal y la mitad de La Paz vota por tal. Si eso fuera así, ¿por qué no dijeron voten por Eduardo del Castillo? Sabes que yo pensé que iban a dar la orden a los empleados públicos, había ese temor, y que los empleados públicos, como en la época de Evo Morales, muy asustados, efectivamente le sacaban foto a su voto y llevaban a la mamá, al papá, al tío, porque si no perdían la pega. No, los empleados públicos no le hicieron caso, ¿no? Al MAS, porque ahí sí recibieron orden del MAS, y los empleados públicos se mataron de risa de la orden, porque Eduardo del Castillo sacó 5% en La Paz. Espero no estar equivocada, pero me parece que ese es el dato. En La Paz, Eduardo del Castillo sacó 5%, es decir, no votaron ni los empleados públicos por su jefe. Entonces a mí no me parece un insulto muy grande al pueblo paceño, ¿sabes? Muy grande. Uno puede discrepar con opiniones políticas, pero ya disminuir la capacidad política y mental de un pueblo me parece una ofensa. En fin, ahí está la pregunta, pero por ahí Cacho y yo estamos completamente equivocados y usted tiene la razón. Vote como quiera. La pregunta es, ¿cree usted que Rodrigo Paz Pereira tiene un acuerdo secreto con el MAS? Esa es la pregunta. Por favor, les pedimos que respondan. Cacho, hacemos una pausa, te voy a dar la pauta para que nos des un consejo. Hay momentos y hay experiencias. En el BCP todo está diseñado para que vivas una experiencia sin igual. Excelente atención, procesos simples y cercanía real. BCP, lo menos parecido a un banco. Bueno, les cuento que la empresa estatal de litio tiene un nuevo presidente. ¿Cómo se llama el nuevo presidente y quién es el renunciante, Cacho? Bueno, se trata del señor Pablo Nina, Amalia, que ha sido posesionado el fin de semana porque inesperadamente el señor Omar Alarcón, que era el presidente ejecutivo antes de Pablo Nina, desapareció de la faz de la tierra, Amalia. No estuvo en las negociaciones, explicaciones del contrato de litio con la rusa Uranium One,
en instancias de la Cámara de Diputados, en la Comisión de Economía Plural, apareció un señor que fungía como una especie de interino. Claro, comenzamos a preocuparnos, si te acuerdas, dijimos, vamos a investigar qué está pasando con Omar Alarcón. ¿Por qué? Porque Omar Alarcón fue exgerente de YPFB Refinación y teniendo ese cargo, se creó, se activó y se operó a Botrading, esta intermediaria de importación de carburantes al país, por supuesto con unas comisiones fabulosas. Entonces, se lo nombró a Pablo Nila y a partir de ese momento intentamos averiguar dónde está Omar Alarcón y todas las fuentes nos dicen que no aparece, no se lo puede encontrar. Decidió irse poco antes de que se zanje este tema de ILB y el contrato con la rusa Uranium One en la Cámara de Diputados, en una comisión, y desapareció Amalia. Esto es muy extraño porque Omar Alarcón es una pieza clave en el caso Botrading, en un caso donde, por ejemplo, se ha encontrado aparentemente unos sobreprecios de hasta $3.000 millones a Amalia. Cacho, seguir la carrera de Omar Alarcón te va a marcar cuáles fueron los intereses, los pasos que dio el hijo mayor de Luis Arce Catacora. Hablamos del hijo mayor del presidente porque efectivamente es el hijo mayor del presidente y porque efectivamente estuvo dirigiendo las actividades de yacimientos detrás de bambalinas. ¿Y a través de quién lo hizo? A través de Omar Alarcón. Omar Alarcón, un joven ingeniero que de repente aparece en cargo ejecutivo y va ocupando los cargos, va de una gerencia a otra hasta que llega a refinación. Y de refinación, estando en refinación que no tiene nada que ver con comercialización, Omar Alarcón aparece como el fundador de esta empresa Botrading en Paraguay. Aparece como el gerente general, como el responsable, como el accionista a nombre de la gerencia de refinación. ¿Quién funda, quién crea Botrading en el Paraguay? Es la gerencia de refinación de yacimientos, no yacimientos en general, sino la gerencia de refinación. Había una empresa que la habían creado poco antes que se llamaba YPFB Internacional, que se suponía era la empresa que se tenía que encargar de la importación de carburantes, de la importación directa, sin intermediarios, como lo hacen todas las empresas estatales, la empresa estatal del Paraguay, la empresa estatal argentina, la chilena, ¿no? Tienen sus empresas estatales para la importación directa. Y en vez de hacer eso, yacimientos, a través de esta gerencia de refinación, no es Yacimientos el presidente de Yacimientos, es como un negocio aparte, un negocio privado, y eso es lo que hay que saber. Si esto fue un negocio privado de Omar Alarcón por encargo del hijo del presidente. Y entonces Refinación crea esta empresa Botrading que opera inicialmente en la clandestinidad hasta que la ponemos en evidencia. Y esta empresa le compra a intermediarias y a su vez hace de intermediaria, cobra comisiones, encarece el precio de la gasolina que le vende a yacimientos. O sea, Botrading le vende, le compra a las intermediarias, paga comisiones, ella misma cobra comisiones y ella misma le vende a yacimientos. ¿Para qué hace toda esa vuelta a yacimientos? Para las comisiones, obviamente. Y no estamos hablando de $1.000, de $100.000, de $1.000.000, no. Estamos hablando de mucha, mucha plata. Y eso es lo que se tiene que investigar. Y la clave es Omar Alarcón. Ahora, Omar Alarcón estaba en refinación con este negociado del Botrading cuando se arma los contratos con la Rusia y la China para que se adueñen de litio, un contrato entreguista pero vergonzoso. ¿Y a quién lo ponen
de gerente, de director, de presidente de la empresa estatal de litio a Omar Alarcón. Lo sacan de yacimiento porque eran los contratos que estaba manejando y que había muy posiblemente negociado el hijo mayor del presidente. Entonces, seguir la ruta de Omar Alarcón es muy importante. Y si ahora desaparece, bueno, hay que buscarlo, hay que encontrarlo, porque allí donde él esté, estará el hijo del presidente también. Caramba, caramba, Amalia. Hablando de esto de YLB, yo, por ejemplo, tengo registrados hasta 3 presidentes de esta importantísima entidad estatal considerada estratégica, porque te acuerdas, el presidente Luis Arce dijo que el litio era una especie de salvación, era el nuevo recurso natural que nos iba a dar épocas de bonanza. Y tengo registrado, por supuesto, a Pablo Nina, que asumió en las últimas horas, a Omar Alarcón, y antes de Omar Alarcón, ¿te acuerdas? Una joven ingeniera, Carla Calderón. ¿Qué pasó con el resto? ¿Tú tienes novedades? ¿Quiénes más ocuparon la presidencia ejecutiva de YLB? Hay un artículo de El Deber de Santa Cruz que señala a 5 presidentes de YLB en 5 años, es decir, un presidente por año. ¿Qué continuidad puede tener el negocio de litio en Bolivia con estos cambios, ¿no? Cambia el presidente, no sabe nada, hasta que se entere pasa un año y ya lo cambia. Y tengo algunos nombres. Entre agosto del 21 y agosto del 23, Carlos Ramos Mamani, ingeniero electrónico. ¿Qué puede saber un ingeniero electrónico de litio? Pero bueno. En septiembre del 24, Omar Alarcón Saigua asumió la presidencia de la empresa. Viene de Yacimiento Refinación. No tengo otros nombres. Esos son los otros. Dice, de octubre, Marco Antonio Condoretti Vargas, consultor en ingeniería especializado en extracción directa de litio. Ocupó el cargo por apenas 3 meses. Luego, de enero a julio del 21, Marcelo Gavino González, con amplia trayectoria en YLB. González renunció alegando motivos personales. Esos son, por ahí ya vamos, con 3. Y luego vino Carlos Ramos Mamani, y luego Carla Calderón Dávalos, y luego Omar Alarcón, y ahora el último recientemente posesionado, Pablo Nina Terán. Bueno, refleja exactamente lo que ha pasado con el litio en Bolivia. ¿Qué ha pasado con el litio en Bolivia? Gastaron millones, 2.000, 3.000 millones de dólares, que se los comió el salar, contaminaron, hicieron unas piscinas inmensas, cada piscina es como una cancha de fútbol, para nada, absolutamente nada. Todo es déficit, déficit y déficit. Bueno, cerremos esta historia triste. Cacho, hay una investigación, una comisión parlamentaria que dice que las cosas se manejaron muy mal, que hay unas pérdidas millonarias y que Omar Alarcón tendría que responder por esto, pero Omar Alarcón, como tú dices, no aparece, desaparecido. Podríamos poner un letrerito, desaparecido, se da recompensa. ¿Quién pueda proporcionar datos de su paradero? Así es, Amalia. Vamos a seguir, nos parece muy importante este tema, no solamente vinculado con Omar Alarcón, sino también con YLB, con este proyecto estratégico en el que tanto Evo Morales como Luis Arce han fracasado, hay que decirlo, han fracasado, son casi 17 años de fracaso continuo, primero con este proyecto de vaporítico, de a través de las piscinas extraer el litio, y luego con este otro proyecto de EDL, que también fue prácticamente un cuento, hasta ahora no hay nada de ese tema en el país. Así que vamos a seguir, vamos a tener más novedades en el curso de los próximos programas, Amalia. Ha sido un gusto compartir estos minutos con ustedes. Un abrazo cordial y hasta mañana.